Bienvenidos, estimados maestrantes, a esta tercera sesión de nuestra cuarta unidad. Es un verdadero privilegio tenerlos nuevamente aquí en este espacio de reflexión académica y práctica estratégica. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los temas más apasionantes, complejos y a menudo malinterpretados del marketing moderno. Vamos a hablar sobre el compendio académico avanzado, teoría, modelado matemático y regulación de precios dinámicos en el ecosistema digital ecuatoriano. Y quiero empezar pidiéndoles que olviden por un momento todo lo que creen saber sobre el precio como algo estático. Esa etiqueta de papel pegada en un producto en la percha inamovible decidida por un comité hace 6 meses, basándose en cuánto costó producir el ítem más un margen fijo, esa concepción ha quedado obsoleta en la economía digital contemporánea. En el contexto de nuestra maestría es imperativo comprender que el precio ha transmutado, ya no es un número, es una señal de información fluida, viva y compleja. A esto lo llamamos precios dinámicos o dynamic pricing. No es solo una táctica para vender más barato o más caro según el día, es una reingeniería fundamental de cómo asignamos recursos en el mercado. Piensen en la realidad de nuestro país. La digitalización en Ecuador no es una promesa futura, es una realidad aplastante. El volumen de comercio electrónico alcanzó los 6.4 mil millones de dólares en 2024 y se proyecta que llegue a los 11 mil millones para 2027. Este es el sustrato ideal para que proliferen los algoritmos. Desde las grandes cadenas de retail como Corporación Favorita hasta las startups de movilidad que usamos a diario, todos enfrentan la necesidad de implementar sistemas que anticipen el comportamiento del consumidor. Pero ojo, y esto es crucial, esta sofisticación tecnológica debe navegar por un marco regulatorio ecuatoriano muy estricto, definido por leyes que protegen al consumidor y sus datos, añadiendo una capa de complejidad ética que no podemos ignorar. Para entender hacia dónde vamos, debemos mirar hacia atrás, hacer un poco de arqueología de la gestión de ingresos. Todo esto nació en la década de los 80 con la desregulación aérea en Estados Unidos. Fue Robert Crandall, CEO de American Airlines, quien introdujo el concepto de yield management o gestión del rendimiento. Su lógica era defensiva, tenía aviones con costos fijos inmensos y asientos perecederos. Si el avión despegaba con un asiento vacío, ese ingreso se perdía para siempre. El objetivo no era llenar el avión por llenarlo, sino maximizar el ingreso por asiento milla disponible. Sin embargo, en la academia moderna distinguimos el yield management del revenue management. El primero es táctico, se trata de inventario, de llenar el avión hoy. El revenue management es holístico, estratégico. Piensen en un hotel de lujo en Guayaquil o Quito. Ellos no solo quieren vender la habitación, quieren optimizar la tarifa de la habitación, pero también los ingresos por alimentos, bebidas, el alquiler de salones para eventos corporativos. Buscan maximizar la rentabilidad total del activo inmobiliario a largo plazo, integrando costos y marketing. Ahora bien, ¿qué tipos de precios dinámicos vemos hoy en día? La literatura académica nos ofrece una taxonomía clara. Primero, el famoso surge pricing o precios por aumento, popularizado por Uber. Cuando llueve en Quito a las 6 de la tarde, el precio sube. Su función económica es doble, racionar la demanda, es decir, que solo viajen quienes realmente valoran el servicio en ese momento e incentivar la oferta haciendo que más conductores salgan a trabajar. Es un mecanismo de equilibrio en tiempo real. También tenemos los precios basados en el tiempo, comunes en servicios públicos. En el sector eléctrico, por ejemplo, las tarifas pueden variar según la franja horaria para aplanar la curva de consumo, algo similar a lo que vemos en el retail con las happy hours. Otro modelo es el peak load pricing, aplicado a infraestructuras fijas como las telecomunicaciones, para desplazar el consumo de los picos a los valles. Y finalmente, las flash sales o ventas relámpago. Estas no son solo descuentos, son mecanismos para discriminar intertemporalmente a los consumidores. Aquellos que tienen tiempo para estar pendientes de la oferta pagan menos, mientras que los ejecutivos ocupados con alto costo de oportunidad pagan el precio regular. Además, sirven para generar flujo de caja inmediato y liquidar inventario. Detrás de todo esto hay fundamentos microeconómicos sólidos. El objetivo último es la captura del excedente del consumidor. En un modelo de precio único, dejamos dinero sobre la mesa porque hay gente dispuesta a pagar más que no lo hace y gente dispuesta a pagar menos que no compra. La fijación dinámica intenta acercarse a la discriminación de precios perfecta, cobrando a cada uno su máxima disposición a pagar. Para lograrlo, necesitamos medir la elasticidad precio de la demanda. Si la demanda es elástica,
Como en un viaje de vacaciones a Galápagos en temporada baja, bajar el precio aumenta los ingresos totales porque el volumen compensa. Pero si es inelástica, como en un viaje de negocios urgente de Quito a Guayaquil, subir el precio es lo óptimo porque la cantidad demandada casi no varía. Para gestionar la incertidumbre, los analistas usamos modelos matemáticos como el modelo de spill o derramamiento. Imaginen un vuelo que se llenó con tarifas baratas. La aerolínea perdió la oportunidad de venderle a los pasajeros de última hora que pagan caro. El modelo de spill estima, usando distribuciones de probabilidad, cuánta demanda rechazamos implícitamente para ajustar los niveles de protección en el futuro. También usamos la desviación estándar para medir la volatilidad de los precios en el mercado. Si hacemos un store check y vemos una desviación alta, sugiere una guerra de precios o estrategias muy diferenciadas. Si es baja, indica convergencia o posible colusión tácita. Y claro, la tecnología ha evolucionado de simples reglas como mantener mi precio 5% bajo la competencia a algoritmos de aprendizaje por refuerzo. Aquí, el algoritmo actúa como un agente autónomo que aprende interactuando con el mercado. Toma una acción, recibe una recompensa en forma de margen y ajusta su política óptima a largo plazo sin que nadie le explique la curva de demanda. Pueden incluso aprender estrategias complejas como bajar precios temporalmente para agotar el stock del competidor y luego subirlos. Pero, y aquí viene la parte crítica para nosotros en Ecuador, la implementación de estas estrategias no ocurre en un vacío legal. Tenemos un marco normativo robusto que protege al consumidor y a la competencia. Ignorarlo puede llevarnos a sanciones severas. Hablemos primero de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. El artículo 52 prohíbe la especulación. Si sus algoritmos suben automáticamente el precio del agua embotellada o las mascarillas durante una emergencia sanitaria basándose solo en la demanda, podrían enfrentar procesos penales. Los algoritmos deben tener techos de seguridad o hard caps para no cruzar esa línea ética y legal. Además, el artículo 45 otorga el derecho de devolución en ventas por Internet dentro de los 3 días. Esto introduce un riesgo financiero enorme a la volatilidad. Si ustedes venden un televisor a $500 hoy y mañana el algoritmo lo baja a 400, el consumidor puede devolver el primero y comprar el segundo, generándoles un costo logístico inverso. Y no olviden el artículo 17. La información debe ser veraz. Las prácticas de drip pricing, donde te muestran un precio bajo y luego te suman cargos sorpresa, son ilegales. El precio dinámico mostrado en la web debe ser el final. Por otro lado, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado vigila el abuso de poder. El artículo 9 prohíbe precios predatorios, es decir, vender bajo costo para eliminar competencia o precios excesivos que exploten al consumidor. La discriminación de precios también puede ser considerada desleal bajo el artículo 25 si no tiene una justificación objetiva basada en costos o eficiencia. Recordemos casos reales como la sanción a Conecel por perjuicios a usuarios o las multas a cárteles de alimentos. La coordinación de precios, incluso vía algoritmos, es severamente castigada. Y un desafío más reciente viene de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. El artículo 20 es fundamental. Otorga al titular el derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en valoraciones automatizadas que le afecten jurídicamente. Si un algoritmo decide cobrarle más a un usuario basándose en un perfilamiento de su capacidad de pago, eso es discriminación de primer grado. El usuario tiene derecho a impugnar y exigir intervención humana. Además, el artículo 12 obliga a informar sobre el uso de estas decisiones automatizadas en la política de privacidad. Incluso el artículo 35 de la Constitución garantiza atención prioritaria a grupos vulnerables. Un algoritmo que discrimine negativamente a adultos mayores en precios de seguros sería inconstitucional. Aterricemos esto en aplicaciones sectoriales que vemos todos los días. El sector de movilidad en Ecuador es un laboratorio fascinante. Por un lado tenemos a Uber con su surge pricing centralizado, un modelo eficiente matemáticamente pero opaco,
donde somos tomadores de precios. Por otro lado, tenemos el éxito rotundo de InDrive con su modelo de subasta inversa o Name Your Own Price. Aquí el pasajero propone y el conductor negocia. En nuestra cultura ecuatoriana, donde el regateo es socialmente aceptado, este modelo empodera al usuario y reduce la asimetría de información. Estudios sugieren que aumenta el bienestar total al permitir transacciones que un algoritmo rígido bloquearía, como un conductor que acepta una tarifa baja porque le queda de camino a casa. En el retail, grupos como Corporación Favorita o De Prati enfrentan el desafío de la omnicanalidad. Usan herramientas de scraping para monitorear competidores en tiempo real y ajustar precios en categorías elásticas como la electrónica. Pero cuidado con la incoherencia omnicanal. Si tienen un precio bajo en la web y alto en la tienda física, generan showrooming. El cliente ve el producto en su tienda, pero lo compra en Mercado Libre desde su celular. La sincronización de bases de datos es vital, y en el turismo, la ruta Quito-Guayaquil es el ejemplo puro de Revenue Management. LATAM y Avianca usan curvas de reserva donde el mismo asiento cuesta poco si se compra con antelación para turistas, y mucho si es a última hora para ejecutivos. El sistema monitorea el llenado del avión y abre o cierra clases tarifarias para estimular la demanda o reservar espacio. Para ustedes, como futuros gestores, la teoría sin ejecución es estéril. Necesitan un protocolo de implementación. Primero, definan objetivos y KPIs claros, no solo ventas, sino margen y elasticidad realizada. Segundo, ingesta y limpieza de datos. Recuerden, si entra basura, sale basura. Tercero, establezcan reglas de negocio claras, un piso basado en el costo de reposición y un techo basado en el límite ético y legal para evitar especulación. Cuarto, seleccionen el algoritmo adecuado, sea de reglas o de machine learning. Y quinto, despliegue y monitoreo constante mediante A por B testing. Dada la sensibilidad legal, les propongo un checklist de auditoría. Verifiquen siempre. ¿El precio actual supera los techos oficiales de productos regulados como el arroz o medicinas? Si es así, ajusten el algoritmo inmediatamente para cumplir el artículo 52 de la LODC. ¿Se informa al usuario sobre las decisiones automatizadas? Actualicen su política de privacidad según el artículo 12 de la LOPDP. ¿El precio final incluye todos los impuestos? Eviten el drip pricing por el artículo 17. ¿El algoritmo replica precios de un competidor exactamente? Cuidado, eso parece colusión. Y técnicamente, si la desviación estándar es anómala, investiguen posibles errores de código. Finalmente, quiero cerrar con una reflexión sobre la psicología del consumidor y la ética. La aceptación de los precios dinámicos depende de la justicia percibida. El consumidor ecuatoriano acepta variaciones por temporada o demanda, pero castiga a la marca si siente que se aprovechan de su necesidad o si el proceso es opaco. La transparencia es el antídoto. También debemos estar alertas ante el impuesto rosa y la discriminación de género algorítmica. Si un algoritmo aprende a cobrar más a mujeres porque históricamente pagan más en ciertas categorías, la empresa incurre en una práctica sancionable y éticamente reprobable. Auditar los sesgos es una responsabilidad ineludible. En conclusión, los precios dinámicos no son solo una táctica, son una capacidad organizacional crítica. Para el mercado ecuatoriano ofrecen oportunidades inmensas de eficiencia, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La convergencia de la inteligencia artificial, el Big Data y leyes como la LOPDP está forjando un nuevo paradigma, el pricing responsable. Las empresas líderes no serán las de algoritmos más agresivos, sino las que alineen la eficiencia matemática con el cumplimiento normativo y la confianza del consumidor. El futuro del pricing en Ecuador debe ser dinámico y personalizado, sí, pero sobre todo debe ser transparente, justo y humano. Muchas gracias por su atención y espero que esta clase les haya dado las herramientas para navegar este fascinante mundo.